es constante, igualmente en el estudio sonográfico se ve, y la proyección de ese istmo es en la parte inferior de la glándula, que es el punto de unión generalmente de los dos lóbulos, y en esa zona cercana es cuando a veces emerge el lóbulo piramidal como variante anatómica. Vean en una pieza, en una vista sonográfica, el lóbulo tiroideo derecho, cómo se dispone por encima y a los lados de la tráquea. Cuando pasa la zona del istmo, ese es el punto por donde la tiroides se une, y acá tenemos el lóbulo izquierdo. Tiene una ecogenicidad intermedia, ustedes lo ven, este tono, una forma en mariposa, si se quiere, está por encima de la tráquea, y a los lados de cada lóbulo tenemos vasos sanguíneos, que son las carótidas y las yugulares. Las carótidas son más mediales y las yugulares más laterales. Estas dos están adyacentes entre sí y así se ven. En general, la medida de la glándula tiene diámetros en sentido longitudinal de entre 4 y 6 centímetros, y tiene en este sentido transverso cada lóbulo 2 centímetros, y en el diámetro anteroposterior 2 centímetros. Y aquí viene un tips que le damos nosotros en ecografía. Hablamos del tamaño o del crecimiento glandular tiroideo cuando este diámetro sobrepasa los 2 centímetros. Es la medida que más utilizamos para hablar de que la glándula está crecida. Este diámetro lo hacemos, y si nos da más de 2, es una glándula que está aumentada de tamaño. En cambio, las variabilidades que tiene la glándula en estos diámetros longitudinal y otros, eso no nos preocupa mucho. En verdad, déjenme quitarle esto para borrar por aquí. Entonces, dentro del universo de medidas que podemos hacer, nos quedamos con la medida del diámetro anteroposterior. Esa es la que vamos a tomar para hablar si la glándula está crecida o no. Entonces vean que está entonces en el centro del cuello, tiene la parte del istmo que está por sobre la tráquea, y a los lados hay un lóbulo derecho, uno izquierdo, y vemos las relaciones con las estructuras vasculares del cuello. En una vista de mayor campo, ustedes ven entonces la tráquea. La tráquea, ven el esófago que está proyectado un poquito lateral izquierdo, y lo podemos ver en esta zona cuando se está valorando el ultrasonido. Vean la glándula entonces con su lóbulo derecho, el istmo tiroideo y el lóbulo izquierdo. Entonces siempre hacemos estas medidas que son las claves: el diámetro anteroposterior de cada lóbulo derecho e izquierdo, y el diámetro longitudinal de cada lóbulo derecho e izquierdo. Así como están dispuestos, la glándula tiene por encima un plano muscular de los músculos externotiroideo, esternioideo y del homoioideo y el esternocleidomastoideo. Esas estructuras en cuello, recuerden cómo se veía la carótida, que es medial, y la yugular, que es lateral. Y esto es lo que vamos a ver en una vista, el plano muscular, carótida, yugular, el esófago, glándula tiroidea en el lóbulo izquierdo, istmo y lóbulo derecho. En la glándula tiroidea, en algunas ocasiones, cuando hacemos ultrasonido, pues además de conocernos la anatomía normal, también debemos saber que nos podemos encontrar de vez en cuando ciertas estructuras que nos pueden llevar a diagnósticos erróneos, pero por eso conociendo, por ejemplo, aquí en este nivel, aquí donde tenemos carótida y yugular, ustedes ven estas dos estructuras hipoecoicas
que de pronto esta tiene un centro más ecogénico, y ahí deben saber que al lado de los vasos sanguíneos van las cadenas ganglionares. Cuando se le pone un Doppler a la imagen, aquí está la caja del Doppler, las estructuras vasculares toman el flujo sanguíneo, marcan, hacen la marca y vemos que carótida y yugular tiene flujo, y acá tenemos un flujo central sobre esta imagen que corresponde con el hilio de un ganglio normal, normal en tamaño, normal en morfología. Es importante que podamos definir cuando estamos viendo la glándula, en este caso en el lóbulo derecho, ver el límite superior y el límite inferior. En ocasiones la glándula puede estar crecida y pronunciarse o proyectarse más allá de la región cervical y hacer un bocio torácico. Entonces es importante saber que la glándula no tiene más allá, que tiene sus límites. Entonces, atentos con eso. Nuevamente, van a haber estructuras que nos van a dar sospecha de alguna alteración. Acá tenemos una de estas que es hipoecoica, que podríamos pensar que si era un nódulo o otra característica, algún componente de una glándula paratiroidea. En fin, con el Doppler tenemos acá que todo lo que tiene que tomar color toma, y eso es una estructura sanguínea. Veanla cómo está aquí con Doppler color. Otros elementos que nos van a llamar a equivocarnos si no los tenemos presentes es estas estructuras que pueden aparecer ahí. ¿Y alguien tiene idea a qué corresponde eso? Digan lo que digan, que no importa lo que digan, estamos aprendiendo. ¿A alguien se le ocurre alguna cosa que pueda hacer esto? Si ustedes ven, estamos marcando con las flechas unas imágenes que aquí brillan un poco, que son hiperecogénicas, pero que tienen una sombra posterior. Y eso es una apófisis transversa de la vértebra. ¿Ven? Entonces, que se está viendo muy pronunciada porque probablemente tenga patología degenerativa. Vean dónde está la carótida y vean dónde está el lóbulo tiroideo. Entonces, se puede proyectar hacia adelante y tener estas imágenes que, si no sabemos que existen, pues vamos a comenzar a cavilar sobre su origen y su naturaleza. En el lóbulo aquel piramidal que les mostraba, vean que aquí está la tráquea y aquí está una imagen que estaría, si ven, la glándula aquí no está porque este generalmente es como un tercer lóbulo, y se va a ver por sobre la tráquea una imagen que va a tener continuidad con la tiroides hacia abajo hasta que llegue al istmo, ¿verdad? De donde proviene. Entonces, pero ¿cómo se va a ver en un estudio de cuello? Pues normalmente el lado izquierdo debería ser igual al derecho, y esto estaría dándonos la impresión de que fuera una lesión. Entonces, ojo, que se pueden confundir con adenomas paratiroideos, y es el lóbulo piramidal, que es una variante anatómica. Bien, en la glándula tiroidea pues van a existir las lesiones que vemos en muchos otros lugares. Entonces van a ver, por ejemplo, esta imagen redondeada, hipoecoica, que tiene una imagen de reforzamiento del sonido, que significa que esto tiene líquido. Eso se los habíamos explicado antes. Hay una ilusión óptica en cuanto a que cuando el ultrasonido pasa por la lesión, también viene pasando por tejido y también viene pasando por tejido. En las zonas donde hay tejido, el sonido se va a degradar más que en las zonas donde hay líquido. Entonces, en las zonas donde hay líquido nos va a dar una señal brillante, como si el sonido estuviera reforzado. Eso se llama reforzamiento del sonido, y, ojo, es característica de una lesión que puede ser de contenido líquido. Lo contrario, el que aquí fuera una sombra oscura, negra, sería una atenuación del sonido y podría estar relacionado a lesiones de naturaleza maligna, por ser elementos de tipo sólido en donde podría haber una alta densidad celular, lo cual es característico de lesiones de tipo neoplasia. Entonces, este
simple signo que le estamos mostrando aquí, este aumento aparente del sonido, o iluminación o reforzamiento del sonido, el término es reforzamiento del sonido. Lo otro que estoy diciendo es para darle fuerza al hecho de que donde veamos este signo, creemos que eso tiene líquido y probablemente es un quiste, probablemente sea una lesión benigna. Por acá lo que tenemos es una calcificación, acuérdense, como esta y esta, acá hay son brillantes, son hiperecogénicas, esta y tienen una sombra. Vean que en este caso las sombras son de las que les mencionaba antes, y es bueno traerlo a colación porque antes acá les decía que si hubiera una sombra negra puede haber una lesión tumoral, pero también diagnóstico diferencial y muy oportuno es que las zonas así hiperecogénicas pueden tener una sombra acá y ustedes sin miedo pueden decir que es un componente cálcico. Este tipo de imagen con sombra posterior y un brillo anterior o una hiperecogenicidad acentuada, si lo ven dentro de la vesícula biliar, van a decir que esos son cálculos biliares. Ténganlo presente el futuro. Entonces, algunas de estas cosas que vemos ahí las vamos a ver en el contexto de varios órganos que vamos a estar revisando. Entonces, patología de la glándula tiroidea clásicas. Tenemos acá la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Graves y el bocio adenomatoso. Estas son enfermedades que comprometen la glándula, que son, pues, en algún grado interesantes. Ustedes deben tener claro que la tiroiditis de Hashimoto o tiroiditis linfocítica es una causa frecuente, ojo, una causa frecuente de hipotiroidismo y bocio. Y entonces esto es muy importante porque también tiene su frecuencia y podemos pasarla desapercibido, y pues de eso no se trata. Esta tiene un riesgo, la tiroiditis, de asociarse a linfomas de células B y al carcinoma diferenciado de tiroides. Entonces, los pacientes que han sufrido de tiroiditis de Hashimoto hay que tenerlas en un plan de vigilancia más o menos de preventivo para descartar la posible aparición a posteriori de una lesión de esta naturaleza. Entonces, él tiene un patrón en la tiroiditis en la que se van a ver unos nódulos que van a confundir. Entonces, hay que ver en qué momento se toma la decisión de hacerle biopsia a estas zonas nodulares. Entonces, ¿qué tenemos en una tiroiditis de Hashimoto? Tenemos un aumento del tamaño de la glándula. Entonces, ojo, glándula aumentada de tamaño. Dos, van a ver en esa glándula múltiples micronódulos. Estos hipoecoicos y tienen diámetro entre 6 milímetros. Cuando vamos a tener una polarización normal, pero hay una característica cuando la enfermedad está aguda, porque acuérdense que ella progresa del episodio agudo a una cronicidad. Entonces, en las etapas agudas generalmente hay una hipervascularización. Video que así se llama, la hipervascularización que podemos ver en la enfermedad de Graves. Por eso también puede haber un pico, un momento en que la tiroiditis esté cursando con signos de hipertiroidismo antes de que la enfermedad destruya la glándula como tal, y entonces lo que vamos a ver son cambios de tipo fibrótico, y ya incluso puede haber hacia el futuro o más adelante disminución del volumen de glandular por la destrucción que hubo, y entonces la glándula progresa
de una glándula aumentada de tamaño a una glándula atrófica. Entonces ve que le estaba hablando de cada una para después ver algunas imágenes. En el diagnóstico pues, de la patología también difusa está el hipertiroidismo, que lo condiciona la enfermedad de Graves, y entonces atentos a las posibilidades diagnósticas. En el caso de la enfermedad de Graves, es aquí al revés de la enfermedad de Hashimoto, que es la más común, una de las más comunes causas de hipotiroidismo, es el hipertiroidismo. Entonces, la enfermedad de Graves es la enfermedad por disfunción glandular, por hiperfunción tiroidea, que en ocasiones puede llevar a la tirotoxicosis. La presentación de esto es variado, inclusive ahora les comento, hay en ella también un aumento del tamaño de la glándula se ve heterogénea y también tiene una hipervascularización, y aquí sí tiene un aspecto de tormenta tiroidea, y lo que van a ver es que si le ponemos el Doppler para medir las velocidades, tenemos velocidades mayores de 70 centímetros por segundo, y eso puede ayudar a hacer el diagnóstico diferencial con la tiroiditis de Hashimoto, donde las velocidades no alcanzan esos valores. Entonces es un patrón que no es absolutamente diagnóstico. Cuando el patrón vascular está por debajo de los 70, pueden existir dudas y corresponda con enfermedad de Graves. Casi que sí, cuando supera los 70, pues deberíamos anotarnos más a esto, incluso pues obviamente teniendo en cuenta el cuadro clínico. Por ejemplo, hemos visto que algunos pacientes que tienen hipertiroidismo pueden usar con un síndrome febril no diagnosticado a tiempo. Se los digo porque son casos raros, pero a veces pacientes presentan estos fiebres de origen oscuro. En algún momento, si han hecho otros chequeos y no han aparecido la etiología, podrían estudiar si hay patología tiroidea. Y bueno, y el bocio adenomatoso casi que no tiene, a veces no tiene sino una tendencia a cursar con hipotiroidismo, pero a veces no puede estar normal los valores hormonales, y eso lo que hay es un bocio, un aumento del glandular con nódulos dispuestos de manera amplia y difusa, aleatoria, sobre la representación glandular, la cual se ve también heterogénea con la presencia de esos nódulos. Entonces, algunas imágenes de la tiroiditis, les habíamos hablado que había múltiples micronódulos en la valoración sonográfica. Hay momentos cuando usamos el Doppler que, si ustedes ven la imagen de aquí arriba, las zonas que tienen como bastante áreas vascularizadas, por aquí, por acá, en la simple, aquí y acá, en ocasiones, sin el Doppler, uno podría imaginarse que estos son micronódulos hipoecoicos. Lastimosamente no tengo el Doppler de esta imagen, y si lo tuviera, ustedes ven estos nódulitos, y de pronto cuando le ponemos el Doppler van a estar llenos de flujo sanguíneo. Entonces estos no son nódulos, sino patrón vascular exaltado. Vean que dentro de la glándula tiroidea pueden haber adenopatías, y igual adyacente a ella en los casos de tiroiditis de Hashimoto. Entonces la glándula es hipoecoica, está aumentada de tamaño, tiene un patrón vascular acentuado y tiene esa presencia de micronódulos y de adenopatías. Por eso sigue avanzando, pues la glándula comienza a tener unas líneas de fibrosis que hacen que se vea parcelada. Entonces la glándula está aumentada de tamaño y tiene líneas que separan extremos de la glándula entre uno y otro, y esto en la pieza quirúrgica corresponde con estas zonas que muestran algunas hendiduras y algunas retracciones glandulares. Todos estos cambios
de la tiroiditis de Hashimoto. Acá les recuerdo que teníamos ganglios también que están en el cuello y que en verdad acompañan a la tiroiditis, no así a la enfermedad de Graves. ¿Okay? Entonces, este suposio adenomatoso en un niño tiene un crecimiento difuso nada más y en ocasiones se le aprecia en la edad neonatal. En la enfermedad de Graves, entonces, van a haber nódulos y va a haber tormenta tiroidea, que es que cuando ponemos el Doppler, prácticamente no hay una zona libre de ese aumento de la vascularización en la enfermedad de Graves, pero recuerden que por ejemplo, esta lesión es un quiste de la glándula, en razón de su aspecto, ese colúcido esto, y vean que no tiene vasos sanguíneos, porque eso es también característico de las lesiones quísticas, que generalmente no tienen vascularidad que se pueda ver de esta forma. Podrían haber algunos vasos en la periferia, como es acá, pero la imagen no tiene ganglios en su interior. Ojo entonces con la famosa tormenta tiroidea o infierno tiroideo, ¿verdad? A algunos se les nota más que a otros ese patrón de vascularidad. Vean la glándula aumentada de tamaño y con el patrón del infierno tiroideo. Esa glándula va cambiando porque se acuerdan al principio. La glándula tiene este aspecto homogéneo, grisáceo, ecogénico, y en cambio lo que hemos estado hablando está acompañado de hipoecogenicidades glandulares. La glándula cambia su textura y tiene ese aspecto ya no de gris neutro isocogénico, sino que torna a un color hipoecoico difuso. ¿Cómo estamos por acá? Entonces, aquí hay algunas cositas que realmente al final no lo vemos tan estricto de cumplir, porque casi siempre cuando alguien palpa un nódulo tiroideo, lo va a querer estudiar. Eso es casi que indudable, el paciente quiere y el médico también y sus familiares obviamente que también. Se valoran de entrada con ultrasonido. En el caso de que esté aumentado de tamaño la glándula, pues con mayor razón se va a hacer este tipo de estudios. Vean que dice que opcional, pues de TAC de cuello, primero el ultrasonido y después de hallazgos vemos qué sigue, qué hacemos. La tirotoxicosis, cuando el paciente debuta con signos de tirotoxicosis. Entonces, pues lo tenemos ahí también la gammagrafía. En el hipotiroidismo, vean que dice ninguno, y también si la glándula está crecida, le vamos a hacer estudios. Si ella está disminuida de tamaño, también le puede llamar la atención al clínico y solicitar un estudio, y con eso haríamos el diagnóstico. De pronto se encuentra la glándula de pequeño tamaño atrófico y debemos imaginar que ha sufrido algún proceso que lo ha llevado a la atrofia. Entonces, en los casos de cáncer tiroideo, seguimos con el ultrasonido. Lo del TAC casi que no se usa sino en las recurrencias. Y así es el ultrasonido después del cáncer tiroideo, cuando ha sido tratado, ya sea con cirugía, ya sea con yodo, la valoración con ultrasonido. Y eso está relacionado a la facilidad de acceder a la valoración de la glándula por el abordaje ultrasonográfico con en el cuello de esta lesión de fácil palpación, entre comillas, y ese fácil abordaje sin riesgo de radiación, más que todo, y sin los costos de una resonancia. Entonces, vean que no son escasos los nódulos tiroideos, hasta el 5% de la población tiene nódulos tiroideos, entonces es un monto un poco alto. Y en verdad, los nódulos de 1 centímetro uno los palpa
Acá dice que menos de 1,5, pero en verdad cuando se palpa bien se logran documentar los nódulos de 1 centímetro en su gran mayoría. Vean que el 85 al 90% de los nódulos son benignos y no se les hace nada absolutamente, aunque sean grandecitos. Pero tenemos que analizar sus características, ¿verdad? Entonces, casi siempre comenzamos con el examen físico. La valoración sonográfica nos va a ubicar si hay un nódulo, sus características, si es sólido, si es quístico. Entonces, cosas para tener en cuenta: antecedentes familiares de cáncer de tiroides o un paciente que le hayan hecho una radiación cervical por patología en la infancia de tipo tumoral, probablemente. Entonces, pacientes con radiación son sometidos regularmente a chequeos sonográficos para valorar la glándula tiroidea. Entonces, con el ultrasonido podemos hacer punción con aguja fina y también se pueden hacer, pues, biopsias throughput. Acuérdense que cerquita está la carótida. Entonces, todo eso ha de hacerse con guía sonográfica. Si tenemos que la patología en un 80-95% son benignos, 85 a 90 son benignos, hay un 10% que no lo es o un 15%. En este caso, se hizo un consenso, y esto es importante que lo sepan, porque es lo mismo del BRAF y del BRAF, que es en el hígado, y se ha desarrollado para la próstata y es BRAF, y vamos desarrollando en otras áreas para clasificar y también para tener un lenguaje común. El TRAPS, que se hizo en 2017, tiene 5 categorías para evaluar el nódulo tiroideo y tiene que ver con su composición, con la ecogenicidad, la forma, los márgenes y si tiene o no focos ecogénicos o calcificaciones. Entonces, le da una valoración de la siguiente forma. En la parte de composición, si es quístico o casi completamente quístico, 0. Si tiene forma espongiforme, como si fuera una esponja de estas de usar en el lavaplato, tiene 0 también puntaje. Luego, si tiene un componente sólido quístico, o sea que es mixto, es 1 punto. Y si es sólido, casi completamente sólido, 2 puntos. Entonces aquí vamos sumando. Y la ecogenicidad, si es anecoico, o sea, si es negrito y no tiene ningún eco, ustedes ya saben que eso es líquido, 0. Si es hiperecoico, o sea, si es brillante o si es parecido al tejido tiroideo del nódulo, 1 punto. Y ya, si es oscuro, ojo, si es oscuro, que es hipoecoico, 2 puntos. Y si es muy hipoecoico, 3 puntos. Entonces vamos así. Y luego la forma. Si es más ancho que alto, tiene 0, ¿verdad? O sea, si es alargado, el diámetro en transverso sea mayor que el longitudinal o craneocaudal, 0. En cambio, si el diámetro craneocaudal sea más alto que ancho, va con 3 puntos. Los márgenes, como todas las lesiones, y esto le digo, casi que todas estas menciones de variación que le van dando más puntos, ténganlo presente para cualquier otro lugar donde hay una lesión que va a tener características de malignidad, aunque en uno de esos otros lugares no haya aún una clasificación de este tipo. Entonces, cuando los márgenes son lisos o mal definidos, 0. Si son lobulados o irregulares, 2. Y si hay más allá de la tiroides, extensión de la lesión, tiene 3. Y luego, y finalmente, las calcificaciones, si no hay nada o hay artificio en cola de cometa, 0. Las macrocalcificaciones, que son, como la palabra lo dice, calcificaciones grandes, va a haber 1 punto. Las calcificaciones periféricas en anillo alrededor de las lesiones tienen 2 puntos, y los focos ecogénicos puntiformes, que se llaman microcalcificación, tienen 3. Entonces vean que la escala de TRAT va de 0 puntos a 7 puntos o más. Entonces, si ustedes tienen 0 puntos, es un TRAT 1 y significa
que era quístico, casi completamente quístico, que era anecoico, que era más ancho que alto, que los márgenes eran lisos y que no tenía calcificaciones de ningún tipo. Y ese era uno de 0 puntos y era TRADS 1. Y no se le hacía nada a ese nódulo. Cuando tiene 2 puntos, de esto que le digamos que, por ejemplo, todo lo que ya dije y que es hiperecoico, va a 1 punto. Y si le agregamos que es mixto, sólido quístico, 2 puntos. Ese tampoco se le hace nada. Y ahí comenzamos ya cuando los nódulos ya tienen 3 puntos. Entonces vean en la escala que solo con que tengan los márgenes lobulados o irregulares y que sea hipoecoico ya son 4 puntos, ¿verdad? Y casi que todos los de 4 puntos van a BAF dependiendo si el nódulo tiene más de 10 milímetros o si el nódulo tiene más de 15 milímetros. Si tiene más de 15 milímetros, va para biopsia. Si tiene más de 10, va para seguimiento. Y si tiene menos, pues igual seguramente le haríamos una valoración al año. De todas maneras, a menos de que sean nodulitos de 2-3 milímetros. Cuando tiene TRAD 5, entonces vean que si tiene más de 10 milímetros, el tamaño importa, va para biopsia, para aspiración, y si es de menos de 5 milímetros, cuando tiene este puntaje alto, se le puede hacer seguimiento. Y me preguntan, los pacientes que están en 5 milímetros, casi siempre van también para biopsia, porque nos da miedo que el paciente se pierda y nunca regrese y desarrolle un tumor maligno y no actuemos a tiempo. Entonces, atentos con eso. Entonces, ejemplos de estos TRADS, vean, por ejemplo, este nódulo de acá, primero, es puro líquido. Entonces, no tiene sino líquido y tiene 0 puntos porque es quístico. Este que tenemos acá tiene 1 punto porque es un mix de líquido y sólido. Y eso es solamente lo que tiene, lo demás. Y estamos analizando además solo esta característica. Vean este de acá, este es el que digo, que parece esponjiforme, porque aquí es como si cortaran un pedazo de esas esponjillas de lado, en lateral, y lo tiene un aspecto parecido a esto. Y por el otro lado, esta es una pelotica que es sólida completamente, no le ven ustedes nada oscuro anecoico, sino que es hipoecoico, ¿verdad? Puro hipoecoico y entonces es sólido completamente. Este además tiene unas microcalcificaciones, así que todavía está peor. Pero aquí estamos solo clasificando la variante esta de composición para que ustedes tengan recuerdo de lo que les dije. Esponjiforme, totalmente quístico, mixto y sólido completamente. ¿Ok? ¿Se entendió? Bueno. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, gracias. Aquí tienen otra lesión totalmente anecoica, perdón. Ok. Anecoico, vean lo que no tiene ecos acá, que es totalmente oscuro, que además tiene aquí el reforzamiento del sonido, aquel signo que les dije, porque esto tiene líquido, entonces acá hay un reforzamiento. Esto lleva 0 puntos. Vean que este es hiperecoico, se parece mucho al tejido tiroideo. Entonces alguien podría decirme, si es isoecoico, está bien, es isoecoico, y por eso tiene un punto, ¿verdad? El otro que es hipoecoico, ojo aquí, tiene 2 puntos. Este tiene otra cosita de malignidad. ¿Cuál es? Algo que yo dije antes, a ver si alguien se acuerda. Este es sólido y es hipoecoico, pero tiene otra cosita que de pronto alguien se acuerda. Y aquí entonces le decimos, si yo mido de aquí a acá, me sale esto está jodido. Lo que les quería mostrar era hacer una medida del diámetro transverso de esta cosa y del diámetro cráneo caudal, y ustedes ven que este diámetro
es mayor que este. Y esto ya lo va poniendo sospechoso en cuanto a una naturaleza maligna. Esto mismo pasaría si la lesión esta estuviera en la mama. También sería sujeta de biopsia. Y acá es otro nódulo que es todavía más hipocoico, ¿verdad? Muy oscuro, también es sólido, y este no tiene aquella particularidad que les mostraba del tamaño, porque aquí sí todavía como que si medimos, esto es más grande que esto. Pero igual, eso es variable y hay otras cosas que nos llevan a pensar en malignidad o benignidad. Véanlo aquí, la forma, más alto, más ancho que alto. Eso se pasa aquí y acá no. Este es más alto que ancho. ¿Ok? ¿Se entiende ese concepto? El de la forma para lesiones malignas, ojo, más alto que ancho. Sospechoso de malignidad. ¿Siempre es maligno? No, pero ese dato ya lo va poniendo a pensar. Los márgenes, vean que son lisos. Podemos trazar nuestro lápiz sin ningún problema. Nada lo altera. Estos que son mal definidos, realmente es una controversia con estos porque, por ejemplo, esto es cierto que no se pueden definir los bordes, pero la lesión es heterogénea. Entonces, este ejemplo es controversial. No quiero que se lo queden, no me gusta. No me gusta ese ejemplo, porque si uno lo aplica aquí en estas zonas que está hipoecoico, aquí podría haber alguna lesión tumoral. Entonces, lo sacamos de ese baño. Vean acá los contornos, entonces, veanle las formas, toda esa forma que no es así y que tiene como prolongaciones y falsos, como dicen, pseudópodos, ¿verdad? Cosas que le vemos acá como si fueran pies falsos y hendiduras que no debe tener, eso nos llama la atención y son lobulados. Y cuando son irregulares, vean que aquí este contorno se viene para acá, este sale aquí, este se mete, por acá se mete y por acá sale y acá nuevamente se vuelve a meter. Eso es irregular y vean que igual acá dice extensión extratiroidea, pero este también tiene una extensión extratiroidea y acá también. Acá está la tiroides y la lesión está por fuera. Extensión extratiroidea. Los focos ecogénicos que habíamos dicho, los artificios o artefactos en cola de cometa, son calcificaciones puntiformes que tienen una cola, ¿la ven? Brillante. Así se le dice porque se parecen pues a la cola de los cometas, ¿verdad? Guardando las semejanzas. Las macrocalcificaciones pues son calcificaciones gruesas. Ya las calcificaciones en anillo periféricas ya tienen 2 puntos. Y las microcalcificaciones como estas también tienen puntos. Vean que estas son puntiformes y no tienen más nada. Y estas se consideraron benignas por ser calcificaciones en cola de cometa. Entonces, acuérdense que parte de esos criterios que les mostraba, de eso podemos rescatar que los márgenes espiculados son de lesiones malignas, que cuando son más altos que anchos en la forma, también la hipoecoicidad, los que son hipoecoicos y si son todavía más oscuros, ya saben, las microcalcificaciones y las macro pueden estar involucradas en lesiones con malignidad. En cambio, los que son más anchos que altos, los que tienen los contornos bien definidos, los que son isoecoicos al tejido tiroideo, también son de benignidad y ese aspecto espongiforme también es característico de benignidad. Tienen que tener en cuenta que para la glándula tiroidea y el cáncer de tiroides, pues hay antecedentes que cuentan la historia de irradiación de cabeza y cuello, el antecedente familiar directo, los nódulos con captación en los PET y las endocrinopatías múltiples tipo MEN2, esos tienen alto riesgo para desarrollar cáncer. Los caracteres ecográficos de sospecha nos pueden hacer pensar los nódulos altamente vascularizados en el Doppler y los que tienen cambios prontos en sus evaluaciones de forma y volumen.
¿verdad? Entonces, acuérdense que estas calcificaciones redondeadas nos hacen pensar en malignidad. Aquí hay nódulos hipocoicos con calcificaciones fuertes. Acá también hay otro hipocoico. Vean esto que está muy hipocoico y con calcificaciones puntiformes, los contornos mal delimitados. Lo mismo en esta otra vista. Entonces, aquí está lo largo y aquí está en AP. Este es un nódulo sólido de contornos mal definidos, hipoecoico, con nódulos puntiformes. Entonces, ya ustedes van sumando y ven el tamaño también, cuenta, va para biopsia. Debo decir que el T-RATS y los otros LIRATS casi que no se los aprende uno, sino ahí está la tabla y uno los va sacando de una vez porque ya apenas tiene el conocimiento de estas hipocogenicidades, ¿verdad? Estas lesiones de este tipo, ya ustedes están en alerta de que sean lesiones de naturaleza maligna y que los caracterizan mejor. Vean que esto tiene los contornos irregulares, hipoecoicos y sólidos, y tiene estas calcificaciones ahí. Este otro nódulo es más bien brillante y de pronto está tal vez bien delimitado, no llamaría mucho la atención. Este tiene algo que lo deja tranquilo a uno, que es esto, el reforzamiento del sonido, ¿verdad? Ojo con eso, es un nódulo mixto, de todas maneras va a meditar seguimiento probablemente. Esto nuevamente, esto es una imagen horrible de resolución, es un nódulo mixto, pero acá tiene como reforzamiento el sonido, entonces esto podría ser líquido y acá un líquido más espeso, porque siempre hay reforzamiento del sonido. Deberíamos pensar que ahí hay un líquido, solo que denso. Estos son los famosos artificios en cola de cometa, la calcificación con la sombra o el aspecto de cola hipocogénica también. Aquí tenemos dos nódulos. ¿Cuál de los dos nódulos sería más probable que pudiera ser cáncer? ¿Alguien sabe? De estos dos. Segundo. El de la izquierda. Sí, este. Exacto. El más oscuro. El más oscuro es un nódulo, así como lo vemos, es más probablemente este. Ya van dando en posibilidades. Este es un nódulo, este también y este también. Son tres nódulos espongiformes, ¿ya? Entonces son nódulos benignos. Tranquilamente lo pueden decir. Aunque tengan otras cosas, ya esto tiene el aspecto de la esponja. Listo, nódulos espongiformes, cero. Es T-RATS 1, si no tuviera más cosas que decir. Entonces vean estos nódulos, por ejemplo este, además de que es muy hipoicoico, es bien irregular, muestra un aspecto infiltrativo, el tamaño también no ayuda, ¿verdad? Todo esto son características de malignidad, al igual que este que tiene el diámetro anteroposterior, el diámetro longitudinal mayor que este diámetro transverso. Entonces es más alto que ancho. ¿Está claro? Más alto que ancho. Hipoecoico, heterogéneo, y con ese aspecto como de irregularidad del contorno, negativo, positivo para malignidad y todo esto. Este otro también tiene que es sólido, de contornos irregulares, con estas microcalcificaciones, todo suma para que sea considerado muy probablemente un carcinoma tiroideo. Y este igual, la hipoecogenicidad, esa como extensión extratiroidea, donde está la estrella, entonces la lesión se salió de la tiroides, son signos evidentes y claros de malignidad. ¿Y para qué se inventó el T-RATS? Pues el T-RATS se inventó porque como hay tanta gente que tiene nódulos y tantos nódulos son benignos, entonces para evitar estar biopsiando a los nódulos benignos. Porque si antes no se existía, podría el paciente llegar a la consulta con 10 nódulos y querer que todos los nódulos se les biopsiaran. Entonces,
Eso ha disminuido la posibilidad o la frecuencia de las biopsias en los pacientes que no la necesitan. Y ese es el sentido del BRATS, el LIRATS y todo esto. Disminuir las biopsias innecesarias al extremo. Otro nódulo sólido con microcalcificaciones. Este podría el tamaño ser un factor para biopsiarlo. Vean que no tiene atenuación del sonido. No hay que hacerle biopsia a este para saber qué corresponde. Pero estos pequeños calcificaciones, las más pequeñas, son preocupantes. En un nódulo también que tiene alta vascularización interna, si esta vascularización hubiera sido periférico, sería más probable que no hubiera problemas. Pero esto tiene calcificación central o dentro de su representación, por eso muy probablemente sea algo maligno. Bueno, eso es en cuanto a la glándula tiroidea. Teníamos por aquí. Ustedes ahora vamos a ver un poco de la testículo y dentro de la tiroides había alguna pregunta. Vean que hablamos de las patologías difusas y hablamos de cómo caracterizamos los nódulos. Realmente eso es como lo más común. Se nos quedaron varias enfermedades tiroideas que hay, que ustedes deben tenerlas presentes. Hay una tiroiditis de Kerbein, hay una tiroiditis en el embarazo. Ojo que las mujeres embarazadas a veces hacen estos cuadros, o también después del embarazo. También hay una por toxicidad, por amiodarona. Entonces se puede presentar una tiroiditis por esto. Entonces tenganlas presentes cuando esto sucede. Ahora para hablar de testículos, pues igual que con la tiroides, el fácil acceso al testículo en cuanto al examen clínico es bastante productivo en cuanto a descubrir lesiones. ¿Qué lesiones hay en la glándula? Ya las vamos a ver, pero hay benignas y malignas en cuanto a la glándula tiroides, perdón, a los testículos, y que todas estas pueden ser valoradas con la palpación de fácil, incluso el paciente pues fácilmente lo nota. El testículo, pues, obviamente anatómicamente muestra, son un par de testículos que están contenidos en la bolsa escrotal, tienen como componentes, ahora lo mostramos por aquí, una parte donde hay el epidídimo y luego está la estructura del testículo, que es ovoidea, que a la valoración sonográfica, pues tiene un patrón totalmente homogéneo y también como la tiroides, una ecogenicidad intermedia. El testículo también tiene una vascularidad propia, que el patrón normal es como de mediana a baja representación, o sea, es un órgano que si bien está vascularizado, no es notoria al extremo su vascularidad. Hay unas cubiertas testiculares que se llaman la túnica albuginia, que la interna es la que tiene que ver con la cobertura del testículo a su nivel interior, y hay otra que se llama la túnica vaginalis, que está adosada a tiene una hoja parietal y una visceral. La parietal está hacia el escroto y la visceral, la vaginal, hacia la representación testicular. El testículo, cuando lo estamos viendo en sonografía, vamos a cambiar de... Muy usualmente van a ver esta imagen que está acá, que se llama el mediastino testicular. Y esto es una línea hiperecogénica que está en los testículos y que no nos debe preocupar porque es completamente normal. Esta línea, entonces, la vamos a estar viendo
Y vean aquí, esto que está acá es el gorrito que se llama el epidídimo. Entonces, él tiene una cabeza, tiene un cuerpo que va a lo largo del testículo, así por acá, y acá hay una cola epidimaria. Entonces, eso es lo que tenemos en cuanto a la estructura del testículo, y él puede tener un poquito de líquido al que le llamamos hidrocele en una cantidad fisiológica. Si el volumen aumenta, pues ya va a ser un hidrocele pues patológico. Vean aquí cómo se ve la línea ecogénica del testículo cuando les decíamos que tiene una vascularidad propia, pues es una vascularidad, como le digo así, nosotros vamos aprendiendo en la práctica, en verdad, los centímetros por segundo del patrón vascular es como de 4 a 5 centímetros por segundo. Vean que la escala es hasta 8 y vean dónde anda el pico. Entonces, esto también puede aumentar en las diferentes patologías que puedan afectar la glándula testicular. Entonces, la patología testicular, prácticamente hay una que se llama el escroto agudo y la otra el no agudo, o la patología que puede darnos como, por ejemplo, las neoplasias. Entonces, lo clásico en cuanto a el escroto agudo es que puede haber una torsión del testículo. Pero antes de eso, hablemos mejor de las inflamatorias, como el epididimo que les hablaba, también se puede inflamar, sufrir infecciones, y al hacer esto, va a aumentar de volumen la representación de la cabeza del epididimo cuando es lo que está comprometido, pero el epididimo puede comprometerse a lo largo del cuerpo y de la cola. Cuando compromete todos los segmentos, se va a ver como un cordón que está al lado del testículo. Siempre la clínica es un dolor unilateral de comienzo insidioso que va sumando fuerza, ¿verdad? Él puede pasar de solo comprometer el epididimo a comprometer el testículo, y ya es orquiepidimitis, cuando los dos se encuentran comprometidos. En mayores de 18 años, este es la patología más común como causa de escroto agudo, y en la infancia es la segunda causa más común. La primera en la infancia es la torsión testicular. Entonces, casi siempre vamos a ver el epididimo un poco hipocoico y vamos a verlo aumentado de tamaño si es el epididimo. Entonces, hacemos el diámetro en este sentido, y debe tener más de 10 milímetros el epididimo cuando está aumentado de tamaño. Eso es diagnóstico de epidimitis. En ocasiones, lo único que encontramos es el aumento de la vascularidad. Entonces ponemos la caja de color, hay dolor testicular, movemos esto y vemos que hay dolor unilateral, hay aumento del flujo prominente, revisamos el otro lado y no hay flujo aumentado. Eso es una epidimitis. Cuando está cursando inicialmente con dolor, pues así será, solo el dolor y el cambio de la vascularidad. Vean aquí cuando hay un compromiso del epididimo en todo su cuerpo, cabeza, cuerpo y cola. Ya incluso cuando es así, ya es una epidimitis avanzada, y ya podemos tener aquí compromiso de ese hidrocele que había, puede comprometerse y tener un aspecto tabicado parcial, en razón de que pueden incluso llegar a haber pus en esa zona, y entonces hay septos en el interior de este hidrocele. Entonces, el epididimo aumentado de tamaño, con vascularidad aumentada, con hidroceles como tabicados, probablemente ya a este nivel el testículo tenga también una vascularidad aumentada de manera excesiva. En, en el testículo vamos a ver en ocasiones alteraciones puntiformes, ¿verdad? Ustedes ven aquí estas calcificaciones, y eso se llaman microlitos o
microlitiasis testicular, se le denomina al hecho de tener esas microcalcificaciones que sean testiculares, como las ven aquí, que también pueden estar en el epididimo como tal. Esta es la cola y esta es la cabeza. En ocasiones se ha dicho que ellas pueden estar relacionadas a neoplasias. Hay estudios de seguimiento por largo tiempo que algunos contradicen este hallazgo, ¿verdad? Es que esa diapositiva se filtró. Acá lo que tenemos es un aumento difuso de la vascularidad en este testículo que tiene una orquitis. Esa orquitis lo que está mostrando es aumento de la vascularidad notorio y un aumento de volumen del testículo. Si se quiere, también hay edema de la piel escrotal. Esos todos son hallazgos. Vean la vascularidad, cómo es en el testículo propia. Entonces, así de, ¿verdad? Y más de aumento de volumen y aumento de la vascularidad testicular. El Doppler ayuda mucho porque en ocasiones el paciente sí tiene solamente dolor y no tiene más nada. Y con la valoración física, pues no podemos ahondar en más nada. Acá incluso la piel está teniendo ya cambios, también aumento de la vascularidad. Vean que esto es el hidrocele, pero ya conceptos, porque es un hidrocele complicado. Otro de los problemas de la patología aguda testicular, pues entonces es la torsión. ¿Y qué pasa? Siguiendo con el uso del Doppler, nosotros vean que a diferencia de los otros que le he puesto la cajita y estábamos hablando de inflamación, aquí no hay vascularidad. Y eso no puede ser. Entonces vean que aquí tampoco hay, sino un poquito aquí. Y hay un notorio aumento en la periferia de la vascularidad. Este es un paciente con cambios en relación a una torsión testicular. Uno cuando está viendo, porque puede haber a veces errores en la técnica del estudio y inducir a una cirugía que no es necesaria porque se puede hacer un mal diagnóstico, ¿verdad? Entonces hay que ajustar bien los parámetros y como enseñanza o clave es siempre revisar el testículo sano. El testículo sano nos va a adecuar a nosotros las ganancias en el Doppler para ver el testículo enfermo. Nosotros no vamos a modificar los parámetros de visualización cuando vamos a revisar la parte con sintomatología. Y entonces han de ser bastante parecidos. Pero si yo tengo mi patrón vascular en el lado derecho más o menos normal y vengo aquí y esto es lo que me encuentro, no voy a tener ninguna duda de que tengo una torsión testicular. Seguimos con los ejemplos. Vean este testículo izquierdo con su patrón vascular y este derecho sin vascularidad, salvo este por acá. Esto está periférico, casi que en la parte escrotal. El testículo como tal no tiene vascularidad. Y vean lo que es que la vascularidad no es muy notoria, ¿verdad? Entonces, sí, simplemente sí hay que habituar al ojo para poder hacer el diagnóstico correcto. ¿Y qué más puede pasar con el testículo? La otra patología es el trauma. Con el trauma testicular en práctica deportiva, en juegos, en peleas, puede haber pues un traumatismo al testículo. Esto como consecuencia puede llevar a algo mínimo como una epididimitis postraumática, pero también puede haber una fractura testicular o una rotura testicular y el tratamiento de esto es urgente porque es quirúrgico, generalmente. ¿Por qué digo generalmente? Porque la ruptura testicular siempre es quirúrgica, pero en la fractura testicular, dependiendo del compromiso, puede darse una valoración expectante. Eh, lo único es que realmente, pues yo creo que la mayoría de los médicos querrían también
una ruptura testicular, tratarla quirúrgicamente. Porque el hematoma puede progresar en cualquier momento y eso no es controlable, y entonces agravar un cuadro que se pudo haber corregido quirúrgicamente por darle chance al tiempo y eso no tener un éxito en esto. Entonces eso es mejor que dependiendo del aspecto se arregle la patología como tal. Por aquí vamos. Entonces, este es un paciente que tiene una lesión en la parte media del testículo, con una ruptura y toda la deformidad que tenemos acá. Y acá hay una cosa también notoria, que es que están viendo la caja de color del Doppler y no hay Doppler. Entonces, este paciente, pues obviamente ha de ser quirúrgicamente corregido. Pueden haber grados variables de trauma, entonces el paciente tener heterogeneidades, pero no ser necesario la cirugía como tal. El abordaje entonces expectante también, esta es una lesión testicular severa, también con deformidad y hematoma, la pérdida de la morfología usual, las zonas como con probables zonas de fractura. Entonces por acá, todo eso lo tenemos que tener en consideración. Nosotros por eso comenzamos con la valoración anatómica normal, nuevamente la valoración de el testículo sano y los parámetros ajustados en el testículo sano para valorar el trauma y las lesiones que pueden haber o que pueden estar presentes. Vean, por acá un material ecogénico, acá está el testículo y esto es un hematocele postraumático con muchos ecos en el interior por la condición traumática. El trauma también hace que hayan hematoceles de esta forma y van a verse pues tabiques gruesos y ecos fuertes en la bolsa escrotal entre la piel y el testículo. El testículo este, por suerte, tiene bastante vascularidad, entonces no es preocupante como tal, solamente pues la agresión traumática. Y de esto vamos avanzando a hablar de lesiones tumorales en la representación testicular. Entonces, los tumores testiculares son abordados prácticamente como método diagnóstico con el ultrasonido y el paciente casi siempre manifiesta que se tocó, se sintió una pelotita. El ultrasonido tiene un 100% de sensibilidad para detectar las masas escrotales independiente de su tamaño. ¿Qué hay con el cáncer testicular? Pues uno, hay factores de riesgo para desarrollarlo y son uno, la criptorquidia, dos, la historia familiar de cáncer testicular, tres, la historia previa de cáncer testicular. Ojo, entonces si ya dio un cáncer en un testículo, hay que estar vigilando el otro por la posibilidad de repetir una tumoración en el otro testículo. Y los pacientes con microlitiasis que les habíamos dicho, pues ahí están en la discusión para esto. Entonces, los pacientes que tienen criptorquidia y son operados de pronto tardíamente también van a tener que ser valorados evolutivamente, sobre todo si como consecuencia de la criptorquidia tienen un testículo in situ o ya por la cirugía puesto en su lugar, pero atrófico. Entonces, generalmente en los pacientes jóvenes, el 95% de los cánceres testiculares son tumores de células germinales y el 5% son tumores estromales de los cordones. Entonces, ¿qué es lo clave de los cáncer testicular? Que el 50% de las células germinales, de los tumores de células germinales, se llaman seminomas. Entonces ya saben que el tumor más frecuente va a ser el seminoma.
es el que tiene mayor incidencia, aunque los no seminomatosos son el otro 50%. Pero ya hay entre estos que no son seminomatosos, hay una gama de tumores que no los vamos a hacer aprender porque, ¿verdad? Que son, por nombrarle unos, los tumores mixtos de células germinales, el carcinoma embrionario puro, hay un 4% de teratomas, tumores del saco vitelino, ¿verdad? Entonces, ya saben que son bastante variados. Un punto a tener ahí pendiente, en los pacientes mayores de 60 años, el linfoma es el tumor testicular maligno más frecuente, ¿ok? Entonces es un linfoma no Hodgkin y tiene peor pronóstico. Ya saben entonces que en los pacientes adultos de más de 60 tienen el linfoma, es el probable causal de estos tumores. Vean, este es un tumor sólido que tiene un halo ahí testicular. Este, este otro es una lesión que es hipoecoica y es una lesión que es rara, intratesticular, y es un tumor adenomatoide. Así se llama. Es raro y la imagen es característica. Este patrón que tenemos acá es el patrón más característico de la microlitiasis. Entonces, como les digo, si algún paciente ustedes oyen que tiene microlitiasis testicular o les dicen calcificaciones intratesticulares bilaterales, pongan a ese paciente en control. Seguimos en la discusión de que si sí o si no, pero podría ser que todavía esté ganando la discusión el que si tenemos este patrón hay que por lo menos vigilar al paciente. ¿Ok? Entonces, lo mismo que les decía antes en la tiroides. Las lesiones hipoecoicas, sólidas, de márgenes irregulares o zonas de este aspecto heterogéneo, son tumores que nos van a hacer pensar que haya malignidad. Ahora bien, de todas maneras, el gran porcentaje de lesiones intratesticulares, siempre se dice que si la lesión está intratesticular es maligna hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, ante cualquier lesión sólida intratesticular, esto es una alta sensibilidad de 92 a 98% y una especificidad del 95 al 99%. Entonces nadie va a averiguar si el 1% ese era que no era malo, sino que eso fue testículo operado, testículo al balde, ¿verdad? Con la lesión. Lesión testicular sólida, testículo se va y no hay de otra forma y lo que vemos es que se opera con urgencia. Eso para que lo tengan claro, cuando oigan de alguien con esto, van a ser operados sin duda y a la brevedad, es la idea. Vean las lesiones, pues a pesar de que esta tiene, ¿verdad? Un aspecto casi esquizoidólico, tiene un halo que está interrumpido por aquí en algunas zonas y sólido, tiene microcalcificaciones, las ven acá en la periferia, y entonces ese es un seminoma probablemente puro. Después van a ver tumores como estos que van a mostrar alta vascularidad y que son infiltrativos difusos, en donde ahí no se ven, ustedes aquí no logran delimitar, sino decir, hay una invasión o una extensión difusa de la lesión hipoecoica. Esto tiene un aspecto infiltrativo y puede ser un carcinoma embrionario, puede ser un tumor mixto de células germinales. Entonces, ese diagnóstico final se lo dejamos al patólogo realmente. Nosotros vamos con que llegó el paciente, le tocaron la pelotica, se va a hacer el ultrasonido y el ultrasonido describe que la lesión no es quística y es sólida, intratesticular, cirugía. Así es como se maneja eso. Vean cómo aquí va el testículo por acá afuera y está tomado, infiltrado por esta lesión que es hipoecoica y es sólida.
y es maligna, muy probablemente. Algunas veces alguien puede tener alteraciones testiculares que no sean carcinomas, pero lo vamos a tener presente en cuanto al diagnóstico diferencial, porque, por ejemplo, en ocasiones se dice que un infarto testicular puede darse en un paciente adulto y va a haber un testículo heterogéneo, de pronto aumentado de tamaño, con zonas, como les digo, en las que uno podría pensar que hay una masa, pero lo que va a ayudarnos al diagnóstico, pues obviamente va a ser que ponemos el Doppler y vamos a ver que hay ausencia de vascularidad. Entonces podemos pensar y se presentó como un cuadro agudo, entonces ya no es la sintomatología de que me toqué una pelota, sino que hubo un desencadenante que hizo que comenzara el evento isquémico. Entonces, al haber la falta de vascularidad, podemos pensar en eso. Entonces, ¿qué es lo contrario? Cuando hay una inflamación e infección, también puede ser heterogénea y dar problemas acá, pero el paciente va a tener fiebre, va a tener las enzimas de las PCR elevadas, la velocidad de sedimentación, los leucocitos, entonces podemos hacer diagnósticos diferenciales sobre esa base. Más lesiones tumorales, ya no le quedan dudas de cómo es. Por ejemplo, yo les podría mostrar esto, corto aquí, corto aquí, corto aquí, corto aquí. Le digo que es un tiroides y ustedes ya me van a calificar mal esa lesión, según lo que vieron de T-RATS, ¿verdad? Y lo mismo acá a este lado, que es la misma lesión. Esos son lesiones que tienen un aspecto de una vez de malignidad. Acá igual, vean que hay una lesión, esta es heterogénea, tiene un componente prácticamente isoecoico con algunas zonas quísticas y esto pues obviamente es una lesión que está intratesticular y ya con eso se ganó su puesto en la histología. Lo mismo, grandes lesiones heterogéneas con extensión extratesticular, eso ya es más avanzado y más claro de que es maligno. Vean cómo está deformado el testículo. Entonces, el concepto de aumento de volumen, probablemente al tacto una dureza. Y acá el testículo tiene este color, es el color del testículo normal. Y acá está todo hipoecoico, ¿verdad? Infiltrado. Y una cosita, como para que sepan que existe y que lo van a ver mucho en la eh, ¿qué les digo? En la clínica, ¿verdad? Es el famoso varicocele. El varicocele es una dilatación anómala del plexo venoso testicular. El plexo venoso testicular, ustedes saben cómo se llama, ¿se acuerdan? Pampiniforme, Doc. Eso, bien, el plexo venoso pampiniforme. Entonces, nosotros tenemos valores normales para medir las estructuras extravasculares venosas y es que no pueden medir más de 3 milímetros. Esta medida que estamos haciendo acá, bueno, que el cursor está un poquito corrido, no debe superar los 3 milímetros. Entonces, si lo supera, es un varicocele. ¿Y eso qué implicación tiene? Bueno, en ocasiones no hace nada, pero cobra valor cuando alguien tiene problemas de infertilidad y al tener esta infertilidad queremos corregirla supuestamente haciendo una cirugía de este varicocele. Se supone que el varicocele, al provocar una éstasis de la sangre en las venas dilatadas, aumenta la temperatura del testículo y al aumentar la temperatura le produce daño a las células germinales y entonces se altera la producción de espermatozoides, conllevando a una disminución del conteo y llevando a una infertilidad. Entonces la gente pues se opera
y algunos mejoran de esto. Hay otros que ya no sé si fue demasiado tarde, pero no hay mejoría con esa cirugía. 3 milímetros el punto de quiebre, más de eso es varicocele. Véanlo a la valoración Doppler color. Obviamente, vean cómo esto va a medir más de los 3 milímetros y en el Doppler miren cómo se ve de bien. Eso como un anillo. El varicocele a la exploración física es como si tuviera un rosario en la mano, en donde se sienten las cositas del rosario. Esas son las venas dilatadas y puede ser bilateral y además es más frecuente izquierdo. ¿Por qué es más frecuente izquierdo? ¿Alguien sabe? Es más Tengo frecuente izquierdo. entendido que, bueno, esto Dale, aparentemente es dale. más frecuente en el izquierdo porque al tener como las venas de las cuales llega el drenaje de las venas del plexo pampiniforme, es más fácil que se como bloquee esa zona porque son de tamaño más grande. Sí, es el drenaje exactamente de las venas, el drenaje de y esto tiene importancia por lo que les voy a contar. Y tenemos que tenerlo claro. Entonces, tenemos claro que es más grande o más frecuente el varicocele izquierdo, ¿verdad? Y es por eso el drenaje. ¿Pero por qué por el drenaje? Bueno, las venas del plexo pampiniforme derecho drenan a la vena cava, que es una vena grandota, ¿verdad? Una vena amplia. En cambio, las venas del plexo pampiniforme izquierdo van a la vena espermática o gonadal. Entonces, es una vena más pequeña que después va a la cava. Entonces, es más frecuente ahí por ese manejo de las presiones. Mientras que cuando van a la vena cava, no alcanzan a dilatarse. Eso o es menos frecuente. Las otras fácilmente la presión se da más y se dilatan más frecuentemente. Pero ¿qué pasa si ya sabemos que el varicocele, por ejemplo, si yo tengo derecho, debería tener izquierdo? Porque entonces el proceso es de los dos lados y fue que es importante ese problema y es bilateral. Pero ¿qué pasa si solo tengo en el lado derecho y no tengo en el izquierdo? Entonces el paciente viene y le dice a ustedes, doctor, es que acá tengo en el lado derecho, tengo aquí como unas pelotillas, entonces usted va y lo revisa y tiene un varicocele derecho. Y revisa el izquierdo y no tiene varicocele. Entonces, ¿ustedes en qué piensan? En malignidad. ¿Y por qué? También porque debería ser al revés. Sí, pero ¿dónde está la malignidad? Seguramente en algún trayecto de la vena gonadal haciendo alguna obstrucción. Exacto, pero en este caso es en la vena cava, porque acuérdate que es que como lo común es que sea izquierdo, no nos preocuparíamos casi que nunca porque tenga varicocele izquierdo. Pero si tiene solo derecho, sí nos preocuparíamos porque probablemente haya una masa comprimiendo la vena cava. Entonces nosotros casi siempre, bueno, no sé si todos lo harán, pero si yo tengo un paciente con varicocele derecho únicamente, yo de una vez le reviso el retroperitoneo para descartar que tenga una masa ahí y entonces adelantar, ¿verdad? El soltarlo a que, varicocele derecho y se acabó. No, descartamos que no tenga arriba nada para que nos vayamos tranquilos todos. Muy bien. Bueno, por aquí quedamos. Entonces, ¿alguna pregunta? Doctora, a mí no me quedó claro con la fractura y la ruptura testicular, no, o sea, no me quedó claro si es como lo mismo o si hay forma como de diferenciarlos, si son diferentes, digamos, en la ecografía. Realmente es que cuando el testículo es hablando de severidad, ¿verdad? Entonces, si el testículo tiene una lesión en donde usted lo va y lo revisa y no tiene vascularidad y además en su parte media está una línea de fractura, pues entonces, si no hay vascularidad
y hay una ruptura en la mitad del testículo, esto es más severo porque el testículo ya no va a tener, ¿cómo es que se llama? No se va a rehacer. Y lo mismo pasa en la ruptura, solamente que se puede sellar, se puede curar, pero ahí es donde viene la valoración de que entonces eso vamos a tener que estar en seguimiento muy cercano porque se puede complicar en un momento, ¿verdad? Pero es hablando de severidad, nada más, porque uno oye las dos cosas y claro que se imagina que de todas maneras las dos lesiones son serias, ¿verdad? Eso es prácticamente, tal vez es semántica, ¿verdad? Nada más. Ok, muchas gracias. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Todo bien, Doc. Bueno, buenas noches. Por ahí nos Buenas noches, vemos gracias. el miércoles. Bueno, Gracias. bueno, bye. Buenas noches.